Bueno, la plática del día de hoy tiene por título Contagiados de la verdad. Y van a decir, bueno, qué cruel este cuate, apenas vamos saliendo y nos está recordando de los contagios. Pero la verdad es que la palabra contagio está impregnada de una connotación negativa, aunque de suyo no la tiene. Es de esas palabras que ya se quedaron con un sentido malo y ya difícilmente se las vamos a poder quitar. Por ejemplo, cuando hablamos de villanos, cuando les digo, piensen en un villano, ¿en qué piensan? El Guasón, el Pingüino, el Putin, los que sean, ¿no? Ahorita los de moda, es Saddam Hussein en su momento, o sea, pensamos en gente mala, pero en realidad villanos quiere decir, o la raíz o la palabra en sí es habitantes del campo o habitantes de las villas. Se hizo, con el transcurso de los años, se hizo una palabra negativa porque los que habitaban en los castillos, en las ciudades, los veían así como relegados, y villano, villano, villano cuando querían ofender o referirse a alguien despectivamente, y se le quedó esa connotación y actualmente la tiene. Ahora, otra palabra más o menos igual es la de diestro y siniestro. ¿Quién es diestro? ¿Quiénes son derechos? Pues la mayoría. ¿Quiénes son siniestros o zurdos? Ya casi nadie levantó. En realidad la palabra siniestra nada más es zurdo o diestro, pero por la connotación que le dimos ya se quedó con un sentido equivocado. Y contagio igual, contagio, la palabra como tal es contagium y es latín y quiere decir contacto. Y por extensión es transmitir algo en un sentido bueno o malo a través del contacto. Y aquí es donde empezamos nuestra plática. Es curioso que también la Biblia mencione esta situación de transmitir algo por el contacto. Pero es más curioso que la misma Biblia haga una separación entre el Antiguo Testamento, el contacto, el contagio en el Antiguo Testamento, o el contacto o contagio en el Nuevo Testamento. A veces la distancia en el tiempo y en la cultura no nos permite apreciar a todo detalle algunas enseñanzas que vienen en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál era el sentido del contacto o contagio en el Antiguo Testamento? Vamos a poner algunos ejemplos para ser un poco más claros. Si alguna cosa mala tocaba algo bueno, se transmitía lo malo. Si alguna cosa buena tocaba alguna cosa, ¿qué creen que pasaba? No se transmitía nada, o sea, tenía prevalencia lo malo. Por ejemplo, si alguien tocaba un cadáver, el cadáver nos contaminaba. Si alguien tocaba algún animal impuro, nos contaminaba. Si alguien tocaba a algún enfermo, leproso o cualquier enfermedad, nos contaminaba. Si alguien en aquel entonces, la mujer en sus periodos, se consideraba impura. Si algún hombre tocaba a la mujer en sus periodos, durante su periodo se consideraba impuro. Y entonces la ley era muy estricta, tenían que pasar 7 días o más, dependiendo, tenían que realizarse un baño, un lavatorio, y en ese momento quedaban, bueno, ofrecer un sacrificio, y en ese momento quedaban limpios y puros. Por ejemplo, Ageo lo deja más claro. Ageo es profeta, les pregunta a los sacerdotes. Supongamos, en Ageo 2, del 2 al 13, Ageo dice, supongamos que alguien lleva carne consagrada en su falda o en su vestido, y sucede que la falda toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otro alimento. Pregunta, ¿quedarán también consagrados? Los sacerdotes dicen, no. Ok. Ahora dice Ageo, supongamos una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, también ella quedará inmunda, y los sacerdotes dicen sí. A ver, vamos a explicar esto. El sacerdote llevaba carne para el sacrificio. Iba contento porque pues era carne, ya estaba imaginando la carne asada y toda la cosa, entonces iba así, ¿no? Muy contento, y su vestido, su túnica se iba haciendo así, iba tocando cosas. La pregunta es, ¿la carne es sagrada? Si mi túnica toca esto, ¿se hace santo? No. Pero si algo malo lo tocara, ¿se hace inmundo? Sí.
¿Sí vamos bien hasta allí? ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, adelantamos la película y llegamos al Nuevo Testamento y está Jesús. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 8, del 1 al 3, bueno, un poquito más atrás, en Lucas 8, del 43, una historia que todos conocen. Jesús va camino a la casa de Jairo a sanar a su hija, y en el camino pues mucha gente va alrededor de él y lo van apretujando. Háganse de cuenta el metro en hora pico, está así Jesús avanzando y toda la gente rodeándolo, y los discípulos queriendo hacerlos a un lado, así tipo guardaespaldas, no toquen al maestro, no toquen, pero no se puede, todo el mundo está así presionando a Jesús, y de repente Jesús se para y dice: oh, alguien me tocó. Y Pedro le dice: ay, no seas bromista, ¿cómo que alguien me tocó? Pues todos estos, ¿cómo? Y Jesús les dice: no, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque poder o virtud salió de mí. Entonces todos se quedan así, ¿qué pasó? Y entonces una mujer, ojo, mujer, las mujeres no podían tocar a los hombres en público, mucho menos a los rabí o a los maestros, y mucho menos si estaban en su periodo con flujo. Entonces, una mujer alza la voz y dice: yo fui. Y entonces todos, wow. Y dice: es que yo tenía flujo. Y todos y todos vas para atrás. Y entonces Jesús reconoce la situación de la mujer y le dice: hija, no te preocupes, tu fe te ha sanado. Pero ¿qué cambió de que ahora la mujer no contaminó a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué consiste que se hizo esa transición? Acuérdense, como habíamos dicho en el Antiguo Testamento, lo malo sí se transmite, lo bueno no. ¿Por qué ahora no? ¿Qué pasó? Vamos a otra cita. Ahora sí, en Mateo 8, del 1 al 3, dice: cuando Jesús bajó de la montaña, estaba con sus discípulos, con algunos de sus discípulos, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, ¿qué hizo? Lo pudo haber sanado a distancia, como sanó al siervo del centurión. ¿Se acuerdan cuando un soldado romano les dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, si tú das la orden, mi siervo hasta allá donde está va a ser sanado? Jesús lo pudo haber sanado, porque no podía tocar, según la ley, al leproso. ¿Por qué? Porque se iba a contaminar. Sin embargo, ¿qué dice? Jesús extendió su mano y lo tocó, y nuevamente hubo un contagio. Queda limpio y al instante quedó sano. Pero no, aquí otra vez la pregunta: ¿por qué Jesús transmitió algo bueno y por qué no se le pegó lo malo? Bueno, se han preguntado eso. Bueno, y no solo Jesús, también los apóstoles. Y no solo los apóstoles, también nosotros. ¿Por qué nosotros podemos transmitir cosas buenas y por qué estamos cubiertos o a salvo de cosas malas? Se han puesto a preguntar. A lo mejor lo realizan del día a día. Eso es bueno. No saben por qué, pero funciona. O sea, saben que están cubiertos por algo y que nada malo los puede dañar. También saben que si ponen las manos en alguien va a sanar. También saben que si oran por alguien, aunque esté a distancia, lo van a poder sanar. También saben que si oran por algún problema se va a solucionar, y no es que el problema se les vaya a pasar a ustedes. ¿Por qué? Lo hacemos por convicción, sí, lo hacemos porque nos sale natural, porque está en nuestra naturaleza. Pero si tomamos conciencia del por qué lo podemos hacer, esto se potencializa, nos da más confianza, robustece nuestra fe. Entonces vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, la diferencia, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿cómo empezó públicamente? Todo empieza en la ribera del Jordán, un río, y está un hombre bautizando, se llama Juan el Bautista. Entonces, hay muchas personas que vienen de muy lejos a ser bautizadas, y es un bautismo de arrepentimiento. Entre esas muchas personas que llegan, un día llega Jesús y le dice a Juan, bautízame. Y Juan dice: no, ¿cómo? Si tú tendrías que bautizarme a mí.
Y le dice Jesús: Juan, bautízame, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y agarra a Juan, lo bautiza. Cuando sale Jesús, ¿qué es lo que pasa? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, vemos que a partir de ese momento Jesús recibe, se posa sobre él el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles empiezan a hacer milagros y demás, es porque tienen el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos esto es porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aparte de eso, tenemos la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Ahora, esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué se tenían que lavar los sacerdotes al oficiar? ¿Por qué no podían tocar las cosas? Hay por dos cosas fundamentales. Una, por un simbolismo espiritual muy padre de no contaminarse, de estar alejado, dedicado y consagrado a Dios, pero también hay una práctica terrenal por la cual no podían hacer eso, tocar cualquier cosa. Los sacerdotes, aparte de ministrar ofrendas, sacrificios, realizaban varias funciones. Realizaban en sí, a veces la función de, ¿cómo podremos decirlo?, ministro oficial de salubridad. O sea, ellos inspeccionaban a las personas o decretaban quién estaba enfermo o no. Por ejemplo, si alguien tenía dudas si era lepra o no, iba y se presentaba con el sacerdote lo observaba y dependiendo de su juicio decía: ¿sabes qué? Sométete a esto, a esto o a esto otro. Pero imagínense que lo tocara. Más allá de que se contaminaba espiritualmente, por decirlo así, después el sacerdote, ¿qué hacía? También recolectaba las ofrendas, tanto de semillas como de frutos. Entonces, tocó a alguien o tocó algo impuro y recolecta las frutas y las va y las deposita. Imagínense la transmisión. Luego, también oficiaban las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran una, por decirlo menos, una comilona. Era hacer una fiesta en grande para darle gracias a Dios por algo. Entonces iban, sacrificaban, partían al animalito, una parte era para Dios, otra parte para el sacerdote y la demás nos la repartíamos entre nosotros. Entonces imagínense si el sacerdote tocaba algo impuro o algo sucio y agarraba la comida y les repartía. ¿Se lo comerían? Pues sí, de buena fe, pero quién sabe cómo les iría después. Entonces, por esa situación había esa santidad o esa necesidad de no tocar cosas contaminadas. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a leer 1 Corintios 6:11. Dice Pablo, hablándole a los corintios acerca de cosas que ellos hacían, pero que ya no las hacen, y dicen: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Esto es lo que hace la diferencia en que ahora lo bueno sí se transmite y lo malo ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, ya vivimos en otro mundo. Ahora ya no tenemos de tener miedo de que nos vayan a echar mal de ojo, de que nos vayan a echar la sal, de que tenemos la pulserita roja para cualquier cosa. No, las cosas malas no nos pueden dañar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos protege. Entonces, ¿no les da gusto esto? Más textos de esto, porque aparte, vuelvo a lo mismo, a lo mejor vivimos así del día a día y qué bueno que vivamos así, que sea en automático, como sea respirar. Eso es lo que Dios quiere. Pero si tenemos conciencia del poder y la autoridad que la sangre de Cristo y el Espíritu Santo dan a nuestras vidas, nuestra fe se va a robustecer. Dice 1 Pedro 1, 18 al 19. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatadas, ojo, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Por qué les dije, ojo con esto, de la absurda vida que heredaron de sus antepasados? Muchas veces, aun cuando ya somos cristianos, muchas veces, aun cuando ya somos limpios por la sangre de Cristo, vivimos con temor, vivimos con tristezas, vivimos con estrés, vivimos con pena, vivimos con vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos a veces con detallitos que están picando nuestro corazón, nuestra vida? Si la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿por qué tenemos esos detalles? Bueno, muchas veces las heredamos de nuestros antepasados, como dice Pedro. Pero también dice Pedro que ya fuimos rescatados de todo eso con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No sabemos lo que hizo nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, no sabemos lo que hicieron los pueblos originarios aquí en México, que ofrecieron sacrificios, no sabemos qué es lo que hicieron, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo esto. Si aún tienes alguna tristeza, algo que no sabes qué es, pero que a veces te dan ganas de llorar y te da una melancolía tremenda, recuerda, la sangre preciosa de Cristo Jesús ya te limpia. Si a veces sientes estrés, una ansiedad, si a veces sientes algo que te inquieta, algo que no te deja vivir tranquilo, recuerda, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no hay coincidencias en el reino de Dios. En la semana, la aplicación ya tenía preparada desde hace un par de semanas, y el martes o miércoles estaba escuchando un video de una plática que algo tiene que ver con esto, o mucho. Las personas que estaban platicando decían, bueno, muchas veces nosotros abrimos puertas involuntariamente o por ingenuidad, de hechicería, de lo que sea. A ver, pues en secundaria, a ver qué se siente, a ver si es cierto que funciona la cuija, o a ver, léeme las cartas, o a ver, consulta el horóscopo, o a ver esto, o a ver lo otro. Y lo hacemos de manera ingenua, sin querer. Otras veces no lo hacemos nosotros, como dice Pedro, la heredamos de nuestros antepasados, ¿sí? Otras veces sí lo hicimos conscientes porque vivíamos de otra manera. Cualquiera que haya sido la situación, nosotros tenemos la autoridad y el poder para romper esos pactos. Y hoy quiero, como primer paso, hacer un paréntesis. ¿Se han puesto a pensar por qué en todas las culturas, y esto venía a caso por la plática, hacían sacrificios de sangre? Porque la sangre tiene un poder muy especial. Y a veces sacrificaban animales o a veces sacrificaban personas, ¿sí? Ahora, algunos sacrificaban doncellas. ¿Por qué vírgenes? Bueno, porque casi todas las culturas las relaciones sexuales tenían una connotación negativa. Sabemos que no, que Dios nos dio esa facultad de tener relaciones no solo para multiplicarnos, sino también para disfrutarlas, siempre y cuando las hagamos en el marco o de acuerdo con lo que establece la Biblia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra pareja, ¿sí? En esa situación el sexo es bueno, pero normalmente tienen esa connotación equivocada. Entonces, cuando sacrificaban doncellas era porque no habían tenido relaciones, o sea, eran puras. Y otros sacrificaban niños. ¿Por qué? Porque eran más puros, más inocentes y era más fuerte el pacto. Y otros sacrificaban recién nacidos. ¿Por qué? Porque era más fuerte y más poderosa esa sangre. La buena noticia es que la sangre de Cristo Jesús es de un cordero sin mancha. No hay sangre más inocente que la de nuestro Señor Jesucristo. Un cordero que fue inmolado por todos nosotros y esa sangre es pura y es más fuerte que cualquier otro pacto que pueda haber en nuestras vidas o en nuestras generaciones. Entonces, si ustedes viven en temor, si ustedes viven en tristeza o en angustia o resignados, es que así era mi bisabuelito y así era mi abuelito y así soy yo y así van a ser mis hijos. No, la sangre de Cristo Jesús rompe con todo pacto
que esté equivocado y establece un nuevo pacto, el pacto de la sangre. Cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, tomen, beban, esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto. O sea, todo lo anterior quedó anulado, todo lo demás quedó cancelado. Y esta sangre de Cristo Jesús que nos cubre, nos limpia de hoy para siempre de todas nuestras equivocaciones, de todos nuestros errores, de todo lo que hayamos hecho mal. Ya no hay vuelta atrás, ya todo lo que pasó ya quedó atrás. A partir de ahora somos limpios completamente, limpios por la sangre de Cristo Jesús y sellados con el poder de su Espíritu Santo. ¿Queda claro? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a hacer. Somos libres. ¿Somos libres para qué? Pues ahora sí, para poder transmitir cosas buenas. Ahora, eso es lo primero, saber que ya estamos limpios. Los sacerdotes se tenían que limpiar si hacían algo. Nosotros ya estamos limpios. Somos limpios por la sangre de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué nos limpiaron? Todo está muy padre. Bueno, nos limpiaron para ya no ser esclavos del temor, como cantábamos, para ya no ser esclavos de la tristeza, para ya no ser esclavos de la duda, para ya no ser esclavos del estrés, para ya no ser esclavos de muchas cosas que antes nos tenían atados. Pero hay otra parte, no solo, todo empieza por nosotros, pero Dios quiere hacer algo contigo y Dios quiere que tú vayas y contagies al mundo de buenas nuevas. En la Gran Comisión dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos y pongan manos y sanen enfermos y liberen y echen fuera demonios y terminen con esta problemática que el enemigo quiere tenerlos atados y hundidos a toda la humanidad. A eso nos ha mandado Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra segunda? Primero ya somos limpios. ¿Qué es lo que sigue? Ir por todo el mundo a contagiarlos de cosas buenas, ¿sí? Y la tercera cosa es, tenemos que estar conscientes del poder y la autoridad que tenemos. Dice Mateo, Hechos 8:17, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos transmitir? El poder del Espíritu Santo, ¿sí? Tocando manos podemos transmitir el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hacer? Dice Hechos 28:8, el padre de Publio estaba en campo. Publio era un funcionario de una isla donde encalló el barco donde iba Pablo. Y la gente lo recibió, se enteraron de que el papá de Publio, que era el gobernador de la isla, estaba enfermo, y dice, Pablo entró a verlo y después de orar, ¿qué hizo? Le impuso las manos y lo sanó. Entonces podemos imponer manos y transmitir Espíritu Santo, podemos imponer manos y sanar. ¿Qué más podemos hacer? Dice, así que después de ayunar en Hechos 13:3, estaban en Antioquía y habían seleccionado a Pablo y Bernabé para que hicieran un viaje de evangelismo. Entonces dicen que los que estaban ahí presentes habían ayunado, oraron, impusieron manos, los bendijeron y los despidieron. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bendecir a otras personas con el toque de nuestras manos. Marcos 16:17-18 dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, tenemos ya la certeza de que somos limpios. Tenemos ya la certeza de que somos salvos. Tenemos ya la certeza de que podemos y debemos contagiar al mundo de cosas buenas. Sabemos qué es lo que podemos transmitirles. Podemos transmitirles bendición, salud, el Espíritu Santo. Podemos transmitirle dándoles buenas palabras, profecía, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere aceptar ese reto que Jesús nos dejó? ¿Quieren transmitir esas cosas buenas
primero debemos estar conscientes y seguros de que las tenemos, y todos las tenemos, porque Dios nos dio dones, Dios nos dio habilidades, Dios nos dio ministerios a todo el mundo. Lo dio de acuerdo a su voluntad, y podemos pedir y podemos rogar por más ministerios y por más dones, y Dios nos los da, porque dice, por ejemplo, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar en abundancia, ¿sí? Y también dice Pablo que busquemos tener todos los dones. Entonces, no nos cansemos de tener más y más dones, de pedir más y más dones, pero eso nos lleva a una gran responsabilidad, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará, ¿sí? Acuérdense de la parábola de los siervos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O al que enterró sus dones, ¿sabes qué? No te conozco y aléjate de mí. Entonces, tenemos dones, eso es un hecho. Nadie puede decir, no, es que a mí no me tocó, yo llegué al final, a mí me formaron hasta atrás y ya no me tocó. No, todos tenemos dones y todos tenemos ministerios y todos tenemos algo bueno que dar porque hemos sido salvados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces, número 1, somos limpios, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Ya no hay nada que nos ate, ya no hay nada que nos lastime, ya no hay nada que nos pueda hacer mal. Ya dejamos atrás eso de que deja la sal aquí y yo la tomo porque si me la das me transmites la mala suerte. Eso no, que se me cayó un espejo y lo rompí, híjole, hago coraje porque voy a tener que comprar otro, pero no porque sea mala suerte. Que paso por abajo de una escalera, a menos que se me caiga la pintura, pero por necio, o flojo por no dar la vuelta, pero nada es de mala suerte porque los hijos de Dios estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada de que mi abuelito, mi bisabuelito era así y yo así y así me voy a morir. No tenemos, porque ya murió uno por nosotros, fue Cristo Jesús y nos liberó de todas esas cadenas, ataduras, mentiras. Sí, entonces, número 1, somos limpios y tenemos y vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Número 2, Dios nos ha llamado a tener contacto con los demás. Tenemos que salir de estas 4 paredes, tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que ir y predicar a todas aquellas personas que encontremos a nuestro alrededor, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, el fraccionamiento, donde vivamos, donde quiera que vayamos, tenemos que salir y contagiarlos a otros. ¿Pero de qué los vamos a contagiar? Número 3, de cosas buenas, de esa unción que ustedes tienen, de esa unción que Dios les ha dado, de esa bendición, porque tenemos que dar de gracia. Tenemos que dar gratis lo que gratis hemos recibido. Tenemos que transmitirle a todos los demás lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Vayan a sus casas, compartan cosas buenas, no teman, no sufran por cosas que les puedan pasar, porque ustedes están cubiertos y sellados por la sangre de Cristo Jesús. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga.